Biblia explicada, un recorrido diario por las Sagradas Escrituras. Y en esta oportunidad hemos llegado al segundo capítulo de la primera carta de Pedro, que vale la pena repasar algunos versículos, principalmente los iniciales. Estos versículos iniciales nos recuerdan que Pedro le escribió a los expatriados de la dispersión de la diáspora, judíos, hijos de judíos, cristianos nuevos conversos, que estaban diseminados por diferentes partes del territorio de lo que en su momento llegó a ser el Imperio Romano. Y el mensaje que Pedro presenta, que era un mensaje de exaltación a Dios por lo que hacía por toda la humanidad, o por lo que sigue haciendo por toda la humanidad, es que Pedro hace que las personas entiendan que fueron elegidos por Dios, según su previo conocimiento, ya que Dios es Padre en santificación. Santificación del Espíritu. Dios Padre quiere nuestra santidad. Pero decíamos en el capítulo anterior que la santidad es un proceso. No se logra de la noche a la mañana. Es una transformación, es un cambio de mentalidad. Es un cambio en el estilo de vida. Lo que antes hacíamos, ya no lo hacemos. Lo que antes no nos gustaban, ahora nos gusta, porque nos hemos dado cuenta que las exigencias del Señor son buenas para nosotros. Entonces, esa santificación lleva al creyente a obedecer. ¿A obedecer qué? Y tú puedes decir la palabra de Dios, pero mira, la palabra de Dios tiene historia, tiene poesía, tiene profecía, pero evidentemente cuando hablamos de obedecer es haciendo referencia a las exigencias divinas escritas con el propio dedo de Dios y que conocemos hoy en día como los 10 mandamientos. También hemos sido elegidos para ser rociados con la sangre de Jesucristo, que nuestra salvación no depende de nuestros méritos, de nuestras obras. Las obras son el resultado de lo que el Señor ha hecho por nosotros. Entonces, cuando dice aquí ser rociados con la sangre de Cristo, está hablando de la redención que ganamos a través del sacrificio de Cristo. Entonces, según lo que Pedro nos expresaba en ese primer capítulo, nos muestra que grande es la misericordia que tiene Dios a través de Cristo en favor nuestro, que nos ha hecho renacer a una esperanza viva por la resurrección de nuestro Salvador Jesús, para que tengamos una herencia que es incorruptible, incontaminada, inmarcesible, que sería que no se marchita, y que está reservada en los cielos para nosotros, que somos guardados con el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Entonces tenemos una esperanza viva, sabemos hacia dónde vamos, sabemos lo que Dios está haciendo por nosotros el día de hoy y por supuesto estamos perfectamente identificados con el Señor. Perfectamente identificados. Proceso de santificación, obediencia y redención. La obediencia como resultado de esa redención ganada por Cristo. Una herencia que es incontaminable, es pura y no se marchita. Porque la hierba se seca, se marchita la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y esa palabra nos vivifica. Tomando en cuenta estos detalles ya estudiados en el primer capítulo, el segundo capítulo comienza diciendo: desechando pues toda malicia, porque se supone que ya sabemos a dónde vamos, sabemos dónde estamos y lo que el Señor está haciendo, sabemos lo que Él nos está otorgando, que su palabra es eterna, que no cambia, que es la misma, que se podrá marchitar cualquier cosa, incluso podemos morir, pero con la bendita esperanza de la resurrección. Tomando en cuenta todo esto, Pedro dice, mira, desechando pues toda malicia, desechando pues todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y todas las detracciones, deseemos como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcamos para salvación. Varias cosas hay en estos primeros 2 versículos. Como ya sabemos quiénes somos, a dónde vamos y lo que el Señor está haciendo por nosotros, lo más correcto es que nuestra conducta, nuestro estilo de vida deseche lo que le hace daño a otras personas. Evidentemente también lo que me hace daño a mí. Pero yo siempre voy a querer lo mejor para mí porque nuestro corazón tiende a ser orgulloso. Pero ahora, por la transformación del espíritu, somos altruistas, queremos el bienestar para nuestra vida, nos cuidamos, pero también
ayudamos a otras personas, no pasamos por encima de ellas para lograr nuestros objetivos. Es decir, no hay maldad, desechando toda malicia, toda mala intención, desechando todo engaño que es mentira, toda falsedad, toda hipocresía. Creo que a esta altura nosotros podemos saber lo que es la hipocresía. Hipocresía es mostrar una fachada de algo que realmente no somos. De hecho, esta expresión hipócrita viene también de la actitud que tienen quienes trabajan en el mundo de la actuación. Los actores son hipócritas porque ellos viven una vida falsa. Ellos simplemente representan la vida de otro según un guión. Y lo viven y lo experimentan como que si fuera verdad, pero no es así. El creyente no debe ser hipócrita, debe andar con la verdad en todo tiempo. Por eso yo les decía en alguna oportunidad, les decía que mi intención aquí no es engañar a nadie, porque engañando a otras personas me estoy engañando a mí mismo. ¿Y qué intención tengo yo de engañar a alguien con un mensaje? ¿Qué ganancia saco de eso? Más bien me acarreo condenación. Pedro dice, desecha toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia. Sabemos lo que es envidia, ¿verdad? Cuando uno desea lo que otro tiene, entonces va a hacer todo lo posible por quitar lo que tiene esa persona, porque yo soy envidioso y entonces no quiero que lo tenga, y si no lo tengo yo, no lo tiene nadie. Y hablan de la palabra detracción. Detraer es algo así como calumniar. Un detractor es una persona que se aprovecha de la necesidad de otro por algún error que haya cometido y entonces intenta sacarlo a la luz chantajeándolo. El hipócrita es aquel que se deleita en vivir una mentira y el detractor es el que se aprovecha de la debilidad de otro para su propio beneficio. Y dice, desea como niño recién nacido la leche espiritual, es decir, el alimento que nos permitirá crecer. Pero si la leche está adulterada, si la leche está dañada, si está corrompida, le va a hacer daño al niño. Y si la leche espiritual está adulterada, le va a hacer daño al creyente. ¿Cómo sabemos si la leche está o no está adulterada? A través de un escrito está, y todas las enseñanzas de la escritura deben engranar. Y como por su fruto se conoce el árbol, sabemos que quienes nos enseñan deberían estar viviendo de acuerdo a esa enseñanza y debe funcionar. La leche adulterada se reconoce fácilmente por su olor, por el sabor. Apenas lo saborea. Claro, un niño recién nacido va a tomar lo que le den. Pero un adulto que quiere lo mejor para su hijo no le va a dar una leche dañada sabiendo que está dañada. El liderazgo de nuestras iglesias, nuestros pastores, deberían estar alimentando bien a su pueblo. Los recién conversos con su leche espiritual buena, para que no le haga daño a quienes están creciendo en la fe. Y el alimento sólido para quienes ya tenemos tiempo. Y se supone que si el alimento tiene un buen sazón, es agradable al paladar, también debería ser bueno para el estómago. Lo mismo sucede con el alimento espiritual. Una persona madura espiritual sabe si la comida está bien o está mal. Si el alimento espiritual está bien o está mal. ¿Por qué? Porque está fundamentado en lo que escrito está. Deseemos la leche no adulterada para que por ella crezcamos para salvación. O sea que el conocimiento de la voluntad de Dios es importante. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, entonces busca esto. Si tú realmente reconoces que Dios es bueno y que te tiene una herencia, tiene para ti una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, tú vas a degustar de esa benignidad del Señor. Acercaos a Él, el Señor, Él, la piedra viva, la piedra desechada por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Me llama mucho la atención que Pedro describa al Señor con una piedra viva, y esto me hace recordar ese encuentro de Jesús con Pedro cuando le dice, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Hay quienes han asumido, y lo dije en el primer capítulo, hay quienes han asumido que esta declaración hace de Pedro el líder supremo de la iglesia en la tierra.
a quienes algunos llaman el Papa y la sucesión apostólica. Que de ese nombre Papa, no sé dónde lo sacaron, porque primero, el Señor dijo, no llames a nadie Padre, porque Padre hay solo uno. ¿Ok? Segundo, las palabras griegas hacen entender que cuando Jesús le dijo a Pedro, tú eres Pedro, le dijo Petros, que es una piedra pequeña, y sobre esta piedra, y en este caso la piedra que Jesús menciona al final, la pronuncia como Petras, que es como una roca. La traducción más correcta es, tú eres Pedro, piedra pequeña, canto rodado, una pequeña piedra, insignificante en comparación con una roca en la cual edificaré mi iglesia. Y esa roca es Cristo Jesús, que es la misma roca que se describe en el capítulo número 2 del libro de Daniel. En el capítulo 2 de Daniel, Nabucodonosor tiene un sueño de una estatua que tiene diferentes metales, oro, plata, bronce, hierro, y los pies de la estatua con hierro mezclado con barro. Pero de repente llega una gran roca cortada no con mano humana que golpea la estatua en los pies, desmenuza la estatua y aquella roca se convierte en una gran montaña. El mismo Daniel le dijo a Nabucodonosor que esa roca representa el reino universal de Dios, que no tendrá fin, el reino eterno de Dios. Y si Jesucristo es Rey de Reyes y Señor de Señores, y Pedro lo describe como una piedra viva, es porque Jesús es la roca de nuestro fundamento. La roca ha sido desechada por los edificadores. Fue desechada, y el profeta Isaías describe en el capítulo 53 los sufrimientos del Mesías, el siervo sufriente. Dice, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y Juan, el discípulo amado, cuando escribe su evangelio, dice, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Entonces, Jesucristo fue desechado por quienes decían ser los garantes de los registros divinos, quienes decían ser los guardadores de los oráculos celestiales, aquellos que decían ser el pueblo escogido por Dios. Cuando el Señor vino a cumplir su promesa, que los profetas anunciaron desde el inicio, estaban ciegos, no lo entendieron, no lo comprendieron, lo desecharon, lo abandonaron. Entonces, Pedro dice que Jesús es esa piedra viva desechada por los hombres, pero fue escogida por Dios y es preciosa, la roca Cristo. Vosotros también como piedras vivas, fíjate, Jesucristo es la roca, la piedra viva, y nosotros debemos asemejarnos a Cristo, parecernos a Cristo, que es nuestro modelo. ¿Y cómo nos parecemos a Cristo? A través de la obra de santificación. El Señor nos justifica, nos presenta justo delante del Padre, y el Espíritu Santo nos lleva por un proceso de santificación. Ahí es donde cobra sentido las palabras del Señor Jesús en el Evangelio de Juan, cuando dijo, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis. O sea que Jesús viene a buscarse a Él en nosotros. Y para poder parecernos a Jesús debemos dejarnos transformar por el Espíritu Santo. Ser servidores y hacer la voluntad de Dios. Vivir para el Señor. Servir a los demás. Pablo llegó a decir en su momento, ser imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Y Pedro ahora dice que como piedras vivas, fundamentados en la roca de verdad, la roca verdadera, seamos edificados como casa espiritual. Primero se nos describe como niños, que deben ser bien alimentados con una leche adecuada para ir creciendo y en su momento tener alimento sólido. Y ahora se nos compara con unas rocas que van a servir para construir una casa espiritual. Como una familia de fe, todos. Como una casa espiritual. Con un sacerdocio santo. Si Jesucristo es el sumo sacerdote, nosotros somos sus sacerdotes en la tierra. No en un santuario terrenal, porque el santuario real está en el cielo. Lo leíamos en la carta a los Hebreos. Pero representamos al Señor aquí en la tierra, mostrando su carácter,
mostrando su obra de redención, mostrando en nosotros la transformación, siendo un modelo y un ejemplo para otros, para decir a los demás, vale la pena lo que el Señor nos está pidiendo y, por supuesto, que lo que Él ha hecho por nosotros nos mantiene con un estilo de vida que le glorifica a Él y que nos ayuda a vivir bien mientras esperamos el glorioso regreso de Cristo. Entonces somos piedras vivas, somos una casa edificada, somos un sacerdocio santo y este sacerdocio es para ofrecer sacrificios espirituales. No tenemos que estar matando animales, sacrificios espirituales. Y un sacrificio requiere que hay cosas que dejar y hay cosas que aprender. Estos sacrificios deben ser aceptables a Dios por medio de Jesucristo. O sea que nuestra obediencia, la obediencia a los mandamientos de Dios, debe ser para la gloria de Jesucristo, por los méritos de Jesucristo. Cuando tú obedeces, no lo haces por tus méritos propios, lo haces porque el Señor te está ayudando, porque el Espíritu de Cristo te guía a toda verdad y te ayuda en tu debilidad. Versículo número 6, por lo cual también contiene la Escritura, y aquí se va a citar al Antiguo Testamento, porque hay muchas citas del Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento es la palabra de Dios, y el Nuevo Testamento complementa y confirma lo que el Antiguo ha dicho. Por lo cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sión, Sión es Jerusalén, la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Y tú te preguntas, ¿en qué parte del Antiguo Testamento aparece esa declaración? En algunas Biblias, ya nosotros hicimos el recorrido, pero a veces recordar todos los versículos no es sencillo. Pero las Biblias, en su mayoría, traen una concordancia y nos dicen de dónde fue sacada esa declaración que Pedro cita. Y fue tomada del libro del profeta Isaías en el capítulo número 28, verso 16. Ustedes lo pueden buscar para corroborarlo. Isaías 28, verso 16. Y aquí yo pongo en Sión la principal piedra del ángulo. Ahora, Sión hace referencia a Jerusalén de manera literal, pero hay una Jerusalén, una nueva Jerusalén celestial que ha de descender del cielo como una esposa ataviada para su marido. Cuando se menciona Sión no se menciona un lugar específico, se menciona el lugar donde Dios obra en favor de su pueblo. Entonces, Dios obra ahora en todos los lugares. Y tú, mi querido hermano, eres un templo. Pablo lo dijo, vuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo. Entonces, la piedra angular, la que fortalece la estructura, y en este caso la que fortalece nuestra fe, es Jesucristo, escogida, preciosa. El que creyere en Él, en Cristo, no será avergonzado. ¿Por qué? ¿Por qué no será avergonzado? Porque esta vergüenza habla del juicio final de condenación. Mientras estamos aquí en la tierra, vivimos de acuerdo a la voluntad del Señor, y cuando Él venga por segunda vez, no se mostrarán nuestras vergüenzas, porque todos nuestros actos han sido perdonados y pagados por los méritos de Cristo. Y esto de mostrar la vergüenza también aparece en Apocalipsis. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y entrar por las puertas de la ciudad. Bienaventurado el que vela para que no ande desnudo y vea en su vergüenza. ¿Por qué Adán se esconde de la presencia de Dios? Porque se sintió desnudo. Se sintió avergonzado. Cuando Jesucristo venga, nuestra propia conciencia nos dirá cuál será nuestra propia condición. ¿Nos esconderemos o estaremos alegres de saber que el Señor está apareciendo? Y podemos levantar nuestras manos y decir, este es nuestro Dios, le hemos esperado. Pero otros se esconderán porque su propia conciencia los delata. Se sentirán avergonzados. Por eso hoy es el día de preparación, hoy es el día de mejoramiento, hoy es el día de salvación, hoy es el día de dejarnos transformar. Verso número 7. Para vosotros, pues, los que creéis en Jesús, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Pero no lo valoran. Es lo que permite mantener la construcción sólida. Y piedra de tropiezo. Y roca que hace caer como la estatua del capítulo 2 del libro de Daniel.
Ahora fíjate dos cosas importantes. Jesucristo dijo que si la roca cae sobre alguno, lo destrozará, lo desmenuzará. O sea, lo destruye. Porque eso es una obra de juicio. Por otro lado, si caemos encima de la roca, aunque seremos destruidos, esa destrucción no habla de la perdición, sino de la destrucción de nuestro pecado. Es preferible caer sobre la roca que en lugar de que la roca caiga sobre nosotros. Caer sobre la roca implica dependencia divina, es decir, Señor, no soy nada sin ti. Pero dejar que la roca caiga sobre nosotros es la emisión de un juicio. Por eso ya Pedro le llama a Jesús piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes. Conocen la voluntad del Señor, pero no la viven, a lo cual fueron también destinados. Y hay quienes pueden tomar esta parte final junto con los primeros versículos del capítulo 1 para hablar de la predestinación, como si Dios escogiera algunos para que se pierdan y otros para que se salven. No. La salvación está al alcance de todos. ¿Son nuestras decisiones lo que determinan nuestro destino? ¿Conoce Dios nuestras decisiones? Sí. Conoce Dios nuestras decisiones en su previo conocimiento. ¿Quiere el Señor hacernos cambiar de nuestras malas decisiones? Por supuesto, pero no nos va a obligar. La decisión es tuya. Y mientras hay vida, hay oportunidad y esperanza para el cambio. Mas vosotros sois, y lo recalca Pedro, mira, este versículo es muy conocido. Seguramente lo has leído, lo has escuchado en alguna oportunidad. Alguien lo ha predicado y dice, vosotros sois linaje escogido. Linaje escogido. Ustedes son linaje escogido. Son real sacerdocio, un sacerdocio de verdad, un sacerdocio de mentira. Muchos sacerdotes eran unos sinvergüenza, como hoy también hay muchos dirigentes religiosos que son pastores de mentira. Puro título, pero no hay pastorado de verdad. Quieren beneficiarse de los demás en lugar de ser servidores. Ustedes son real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Con qué propósito? ¿Cuál es el propósito de ser el pueblo escogido? ¿Cuál es el propósito de ser el pueblo escogido? ¿Cuál es el propósito de ser el real sacerdocio? ¿Cuál es el propósito de ser una nación santa? ¿Cuál es el propósito de ser un pueblo adquirido por Dios? ¿Para placeres, para lujos, para beneficios, para disfrutar simplemente de las bendiciones, materialmente hablando, o de tener una posición elevada? No, es que yo soy el escogido de Dios. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? ¿Para aprovecharte de los demás? ¿Para tu beneficio personal? ¿Qué es lo que dice Pedro? ¿Para qué nos escogió el Señor? ¿Para qué nos ha dado un sacerdocio? ¿Para qué nos ha puesto como una nación santa? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz admirable. Estábamos en tinieblas, ahora ya no. Y así como el Señor nos ha sacado de las tinieblas, podemos ser instrumentos en las manos del Señor para ayudar a otros. Somos servidores. Líderes, pastores, dirigentes eclesiásticos. Ustedes están para servir. No hablo de la hermandad en plano porque creo que la hermandad ya sirve bastante. Pero los dirigentes se están aprovechando. Eso no fue lo que Jesucristo hizo. Nosotros estamos para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz admirable. Y tú, mi querido hermano, desde tu hogar, en el ambiente familiar, tú como hombre, el varón, sacerdote de la familia, y la mujer, ayudante de su esposo, están para dirigir su iglesia en el camino, y su casa como una iglesia en el camino del Señor. Que su hogar sea una pequeña iglesia en la comunidad. Para que las personas puedan ver a través de ustedes como matrimonio, como padres o como hijos, puedan ver el reflejo de lo que el Señor ha hecho en sus vidas. Versículo número 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, mas ahora sois pueblo de Dios. Le está hablando tanto a judíos como a gentiles. Que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia porque habían desechado esta luz. Pero ahora han alcanzado misericordia porque en el capítulo 1 Pedro dijo, mira, ustedes que aman a Jesús sin haberle conocido.
Amados, yo ruego como a extranjeros, porque están en el exilio, pero también como peregrinos aquí en esta tierra, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Y cuáles son los deseos carnales que batallan contra el alma? Automáticamente, cuando uno habla de deseos carnales, se va hacia la parte sexual. No necesariamente. No necesariamente. Los deseos carnales son muchas cosas. Deseo, ambición de poder. Deseo de ganancias deshonestas. Entre muchas otras cosas más. Deseo de reconocimiento. No todo tiene que ver con la parte sexual, evidentemente forma parte de eso, pero no es exactamente eso lo que se está refiriendo Pedro aquí. Se está refiriendo a muchas cosas que están sucediendo dentro de nuestras iglesias. Y si están sucediendo hoy es porque vienen sucediendo en el pasado. Y esto batallan contra el alma. Contra el alma. Nótese que aunque aquí el tema no es hablar de la naturaleza humana, o sea, la composición del ser humano, es importante lo que Pedro dice, batallan contra el alma. ¿Qué es el alma? El alma es la unión de este cuerpo material, esta parte física que Dios nos ha otorgado, que lamentablemente el pecado deteriora, con el aliento de vida que el Señor nos otorga. Somos un alma. Entonces nosotros estamos batallando contra los deseos. ¿Cuáles son nuestras debilidades? Nuestros gustos, por ejemplo. Hay personas que están batallando con gustos, con inclinaciones, con vicios. Hay personas, incluyendo dirigentes eclesiásticos, que hoy están sumidos en los juegos de azar a través del internet, apostando dinero. Hay personas que tienen inclinaciones al consumo de bebidas alcohólicas o estupefacientes. Hay personas que tienen una ambición por el dinero, que venden los principios por una moneda. Entonces, absténganse de esos deseos. No puedo, tengo esa debilidad. Entonces necesitas una dependencia divina, una dependencia total del Señor. Manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles. Manteniendo buena vuestra manera de vivir, o sea, el estilo de vida. La manera como nos comportamos en público, nos relacionamos o realizamos nuestras transacciones, nuestros negocios, nuestras empresas, nuestros trabajos, nuestros estudios. Entre los gentiles, para dar testimonio. Para dar testimonio. Mira, cuando una persona, y vuelvo y repito lo que dije en otro capítulo, no es el tema, pero creo que es importante recalcar el hecho que cuando uno es totalmente dependiente del Señor, obedece a sus mandamientos, porque aquí estamos hablando de la obediencia también. Cuando una persona guarda el Shabbat, el sábado, se abstiene de trabajar, mira, eso es un testimonio grandísimo, un testimonio. Mira, ¿y tú por qué no vienes a trabajar el sábado? Esa pregunta que nos hacen es la mejor manera de empezar la testificación. Pues tú le vas a decir, porque yo no dependo de lo que gano, porque Dios me sustenta. Lo poco que gano, Dios me lo multiplica de alguna manera, porque yo soy dependiente del Señor. Cuando yo guardo el sábado, le estoy diciendo al mundo entero, o a todos los que están a mi alrededor, que el Señor es mi creador, mi redentor y mi sustentador. Y eso es lo que Pedro quería decir aquí. Claro, quizás el contexto es mucho más amplio, no está solamente enfocado en el Shabbat, porque estamos hablando de obediencia, tiene que ver con muchas cosas. Pero esa es una de la testificación que damos. Anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz admirable, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. ¿Por qué habla de malhechores? ¿Por qué tendrían que murmurar de nosotros como malhechores? Porque en el siglo I había un concepto errado del cristianismo. Y uno de esos conceptos errados estaba que cuando ellos participaban de la cena del Señor, ahí decían que la gente empezó a inventar de que ellos comían carne humana y que tomaban sangre. Entonces, si comían carne humana y bebían sangre, era porque mataban a alguien. Ellos los tildaban de malhechores. Y en ese tiempo, quien gobernaba era Nerón, y Nerón decía que los cristianos eran una amenaza para el imperio. Pero la conducta que ellos tenían, la relación que tenían con Dios, y esa relación se exteriorizaba en sus relaciones sociales, demostraban de que eran buenas personas y que valían la pena
hacer transacciones comerciales con ellos porque eran honestos, no hacían nada malo. Hoy en día hay muchos conceptos errados de nuestras iglesias, que en cierto sentido, en algunos casos, tienen razón, porque se ha dado un mal testimonio público. Es cuestión de darle una mirada aquí mismo en esta plataforma YouTube. Es cuestión de darle una mirada a algunas ceremonias de culto en algunas iglesias, que eso parece una cosa que yo te digo que cristiano no parece. Entonces, hemos dado mal testimonio. Hemos dado tal testimonio en la conducta moral, hemos dado mal testimonio en la adoración, hemos dado mal testimonio en el uso del dinero. Empezando por los líderes. Pero eso se puede revertir. Eso se puede cambiar porque tú, mi querido hermano, eres real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncie las virtudes de aquel que os sacó de las tinieblas a la luz admirable. Si en el capítulo anterior el énfasis es que la herencia se nos presenta como incontaminada, inmarcesible, pura, aquí el énfasis es que nosotros somos un testimonio a los demás. Versículo número 13. Bueno, por cierto, que la parte final de este versículo 12 dice que a la final, en el día de la visitación, nuestro buen testimonio hará que otros reconozcan que el Señor tenía razón. Versículo 13. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Presta mucha atención a esto. Fíjate lo que te dije al principio, que había conceptos errados del cristianismo. Hoy en día hay conceptos errados también del cristianismo y de nuestras iglesias. Llámense como se llamen. Entonces Pedro da un consejo muy similar a los que dio Pablo en Romanos y en otra carta. Creo que fue en Hebreos. Con respecto a nuestra relación con los gobernantes, que en ese entonces eran los romanos. Por causa del Señor, es decir, por amor a Dios, para que ustedes den un testimonio preciso, adecuado, sométanse a toda institución humana, o sea, respeten las instituciones. En nuestro caso, en quienes vivimos en el siglo XXI, sería la presidencia de la República, los gobernantes de los diferentes estados o departamentos y las alcaldías en los diferentes municipios. También hay otros tipos de gobernantes, pero aquí se habla de instituciones. Tenemos instituciones educativas, tenemos instituciones de diferentes tipos, empresariales, o sea, hay que saber llevarnos bien con esas personas sin vender nuestros principios. Hay que someterse a ellos. Si tú eres trabajador de esa empresa tiene sus normas. Por supuesto, las normas supremas son los 10 mandamientos, pero uno respeta las normas. Si una institución humana, la que sea, ya sea del rey como a superior, hablando de los emperadores, ya a los gobernantes, como por él enviado como castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Fíjate lo que dice aquí. Uno debe respetar, someterse a los gobernantes sin vender nuestros principios. Ojo, sin vender nuestros principios. Porque como había un mal concepto del cristianismo en aquel entonces, se pensaba que los cristianos eran una amenaza para el gobierno de Roma. Entonces hay que respetar al rey, como dijo Jesús, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Considéralos como superiores. Ya a los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores. O sea, los gobernantes van a saber exactamente quién es una amenaza. Tu conducta, tu manera de tratar a los demás, la manera como manejas tu empresa, tu hogar, tus negocios, lo que sea. Incluso tu adoración va a demostrar que no somos una amenaza para nadie. Somos una bendición. Porque los gobernantes están en el deber de aprender y castigar a los malhechores. ¿Y qué daño le hace la iglesia a las comunidades el día de hoy? ¿Cuál es el daño? Pues a la luz de la Escritura, la iglesia es una bendición. Que algunos se han valido del poder y de la responsabilidad que han recibido para abusar de los demás. Esa gente debe ser castigada. Lamentablemente, cuando un creyente, un dirigente da un mal testimonio, terminamos pagando los platos rotos todos. Es que todos esos cristianos son iguales. La conducta de uno afecta a todos. Por eso es importante el buen testimonio. Mira, yo soy un extranjero. Yo vivo en un país que no es mi país. Yo soy venezolano y vivo en Colombia. Y hay muchos venezolanos
que emigraron, muchos que emigraron siendo profesionales y que les ha tocado que hacer cuanta cosa sin vender sus principios, sin entrar en inmoralidades, sin hacerle daño a nadie, y les ha tocado que rebajarse a ellos mismos para poder sustentar a su familia, y les ha ido bien. Pero también hay un grupo de personas que ha venido y que ha viajado a otros países a hacer daño, a matar, a robar, a violar, a aprovecharse, a estafar. O sea, que hay venezolanos de bien y hay venezolanos sinvergüenzas. Pero, ¿cuál es la proyección que tienen algunos países y algunas comunidades de los venezolanos? Te lo digo por experiencia. Cuando yo arrendé la casa donde estoy viviendo, yo recuerdo que la dueña no quería que se arrendara a venezolanos por el mal testimonio que muchos venezolanos habían dado. Como nosotros somos descendientes de colombianos y que nuestro hablar, nuestra manera de ser es muy parecido, entramos camuflajeados como colombianos. Que no es mentira, somos hijos de colombianos, pues somos colombianos por herencia, pero somos venezolanos por nacionalidad. Y hoy en día, la dueña de la casa, la dueña del apartamento, puede decir que el concepto que ella tenía o que escuchaba o el miedo que tenía era infundado porque no todos son iguales. Y decía, yo puedo poner la mano por estos venezolanos porque han dado buen testimonio, han sido honestos, han sido responsables. ¿Hay unos que hacen daño? Sí. Lo mismo sucede en el cristianismo. En el cristianismo hay cristianos fieles, buenos, y hay unos sinvergüenzas que están haciéndole daño a nuestras iglesias. Bueno, a esos hay que reprender. Y los gobernantes de este mundo están también para hacer valer la justicia y las leyes. Pero de mi parte y de nuestra parte tenemos que honrar a Dios con nuestra manera de vivir. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Te das cuenta que lo que te estoy diciendo? Es la voluntad de Dios que con tu conducta, con tu manera de vivir, con tus acciones, con tu testimonio, le calles la boca a los demás. Porque sí hay cristianos dañados, corrompidos y abusadores y sinvergüenza, incluyendo muchos dirigentes. Pero también hay hermanos fieles que pueden callar la boca a muchas personas diciendo, serán ellos. Pero los verdaderos cristianos no somos así. Versículo número 16. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. Una cosa es ser libre y otra cosa es ser libertino. Sino como siervos de Dios. Honrad a todos, o sea, respeta a todos. Respétalos. Amad a los hermanos. A veces nosotros nos tiramos piedra entre nosotros mismos. Porque verdaderamente hay quienes hacen cosas erróneas. Pero no quiere decir, hermanos, que no vayamos a cometer errores. Yo me puedo equivocar. Y la idea es que entre hermanos nos ayudemos a mejorar. O sea, si un hermano está dando un mal testimonio, ¿qué es lo más correcto? ¿Qué es lo más correcto? Ve y habla con él. Sigamos la regla de oro que dijo Jesús en Mateo 18. Ve y habla con tu hermano, tú y él solos. Si no te escucha, entonces llama a 2 testigos para que por boca de 2 o 3 conste toda palabra. Porque la idea es enmendar al hermano, la idea es reconciliarlo con Dios, la idea es que él reconozca que ha fallado y poder ayudarle a crecer. No es expulsarlo, es ayudarlo a crecer. Entonces, amen a sus hermanos, teman a Dios, honren al rey, respeten al rey, al gobernante. Que si es un gobernante malo, que Dios se encargue de él. Y tome en cuenta una cosa, esto es un detalle porque hay quienes justifican la acción de quienes gobiernan los países como presidente del día de hoy para decir, ay sí, él es malo, pero Dios lo tiene allí. Recuerda que esta gente en el siglo I no elegía a sus gobernantes. Allí los emperadores y los reyes o se autoproclamaban o los colocaba un senado o ellos buscaban la manera de mantenerse en el poder el tiempo que fuera necesario. Porque eso no eran periodos de tiempo, el emperador podía estar allí hasta el día de su muerte. Pero los países del día de hoy en su mayoría son elegidos por los ciudadanos de cada nación. Ah, que hay corrupción, que hay muchas cosas malas. Sí, lamentablemente esa es la realidad. Pero al principio quienes los pusimos ahí fuimos nosotros. Ya después que ellos se aferraron al poder, eso es otra historia.
Honrar al rey implica, se respetan las leyes establecidas, pero no se apoya la sinvergüenzura. ¿Estamos en contra de algo? Bueno, orar para que Dios haga un cambio entonces. En nuestras oraciones internas, Señor, hágase tu voluntad, que esta situación cambie. Pero es evidente que ni los cristianos en el siglo I, ni quienes venimos de naciones sometidas, no podemos estar diciendo cosas públicas porque nuestra propia vida podría estar en peligro. Entonces dejemos todo en las manos del Señor y en nuestras oraciones digámosle a Dios todo lo que pensamos y creemos. Y estamos seguros que lo que Dios permita siempre será lo mejor para nosotros. Por otro lado, se habla de los empleados, a los criados, o los siervos, o los esclavos, estén sujetos con todo respeto a vuestros amos. Esto también lo dijo Pablo, no solamente a los buenos y afables, que había muchos buenos señores de casa, sino también a los difíciles de soportar. Como fue el caso de Onésimo. ¿Se acuerdan de Onésimo? En la carta que Pablo le escribió a Filemón, que Onésimo fue huyendo, pero Filemón no era un mal patrón. Había personas que sí eran malas. Bueno, aún así hay que respetarlos y poner todo en las manos del Señor. El Señor hará justicia. Porque esto merece aprobación. Si alguno, versículo 19, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, ¿qué pues gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Una persona comete una falta y se le aplica la justicia, no tiene derecho a hablar. Pero el que es injustamente maltratado tiene derecho a reclamarle al Señor: Señor, esto no puede seguir así. A veces en público no es fácil decir las cosas, quizás porque no utilizamos las palabras correctas o porque las personas no quieren que les digan nada. Pero Dios va a escuchar nuestras plegarias. Si haciendo lo bueno ustedes sufren y lo soportan, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Dios lo permitió. O sea, a mí me llama la atención porque Pedro dice, es aprobado delante de Dios. ¿Quiere Dios que tú sufras? No, Dios lo permite. Dios lo permite para que tú constantemente, en comunión con el Señor, pidas justicia. Señor, haz justicia. Entonces, Dios permite también las circunstancias para que nosotros aprendamos a depender de Él. Pues para esto fuisteis llamados. ¿Para qué? ¿Para sufrir? No, para sufrir no. Para depender de Dios. Porque también Cristo padeció por nosotros. ¿Cristo tenía que padecer lo que padeció? No. Pero lo hizo porque ya había un problema aquí en la tierra. Entonces nosotros estamos viviendo en un mundo contaminado. Pero nuestra esperanza no está en este mundo. Está en las promesas del Señor. Y el Señor padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. ¿Qué? ¿Pisadas de sufrimiento? No, no pisadas de sufrimiento, pisadas de fidelidad, de dependencia total al Señor, el cual no hizo pecado, porque Jesús es justo, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, que cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Esto es lo que te acabo de decir. ¿A quién encomendaba la causa de justicia? Al Padre. Padre, hágase tu voluntad. O sea, Jesucristo no vino a padecer porque quería padecer y nosotros no estamos aquí en este mundo para sufrir, pero nos toca sufrir. Y es una oportunidad para decirle al Señor, ven pronto y acaba con esto. Ponle fin a esta situación, Señor, juzga justamente. Por eso alguien me decía, vamos a orar en el caso de mi país, Venezuela, vamos a orar para que Dios cambie el gobierno. Y yo te pregunto, ¿para qué? Eso no quiere decir que yo esté apoyando lo que está pasando, ni que esté feliz con lo que está pasando en mi país, y que está pasando en algunos otros países. ¿Para qué vamos a orar? ¿Para que cambie el gobierno o para que cambiemos nosotros? Porque cambian el gobierno y ¿cómo seguimos nosotros? En las mismas. Lo que tenemos que cambiar somos nosotros. Y que el Señor haga justicia. Entonces Jesucristo es el ejemplo. Jesucristo padeció a causa del pecado que reina en la tierra.
o reinaba, porque el Señor ya venció el pecado. Ahora podemos ser libres de pecado. Pero Él encomendaba todo a quien juzga justamente, quien llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. No es el tema, pero hay quienes agarran estos versículos del madero para decir que Jesús, en lugar de ser crucificado, fue colgado en un palo recto, en una madera recta. Eso no es el tema. Ese no es el tema. Sin embargo, como ese ha sido punto de discusión en algunas partes y algunos hermanos, yo te puedo decir que era una cruz de madera. O sea, decir madero no quiere decir que fue un palo recto. Era una cruz, pero de madera. Y eso es lo que quiere decir Pedro. O sea, su cuerpo fue colgado en una madera. Y Él allí en ese madero, en esa cruz de madera, llevó nuestros pecados, portó nuestros pecados, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, que es lo más importante de este tema. Él porta nuestros pecados para que nosotros vivamos en justicia. Vivamos en justicia implica vivir de acuerdo a la voluntad del Señor, dando un testimonio. Y por cuya herida fuimos sanados, como lo expresó también Isaías en el capítulo 53. Y termina este capítulo diciendo: porque ustedes eran como ovejas descarriadas. Eran, ya no son. Y si antes éramos ovejas descarriadas y ya no lo somos, es porque Jesús no solamente es la roca donde vamos a fundamentar nuestra vida, sino que también es el pastor que dirige nuestras pisadas. Ustedes eran ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor, el verdadero pastor, el pastor que no falla y que no se aprovecha de nosotros, aunque tiene el derecho de hacer cuantas cosas quiera porque es Dios. Pero todo lo que hace lo hace en beneficio de sus criaturas. Se le describe a Jesús como pastor y obispo. La palabra obispo, y lo habíamos estudiado en otra oportunidad, que tiene que ver con ancianos, personas de experiencia, una persona que supervisa, que guía, que atiende, que ayuda. Y Jesús es nuestro ayudador y que está pendiente de nosotros, no simplemente para vigilarnos, sino para corregirnos, para instruirnos, para que seamos mejores. Él es el pastor y obispo de nuestras vidas, de nuestras almas, dice aquí, almas. Y el alma es la unión del cuerpo con el aliento de vida, o sea, nuestro ser completo. Él es el que dirige nuestra vida. Cuando entendemos cuál es el propósito de nuestra experiencia como creyentes, cuando entendemos hacia dónde vamos, quién nos dirige, dónde estamos, cuando nos identificamos adecuadamente con quien lo hizo todo por nuestro bienestar, cuando sabemos que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, con el propósito de anunciar las virtudes con nuestro testimonio de aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz admirable, nuestra fe se fortalece y podemos vivir con esperanza hasta el día en que Cristo venga a buscarnos. Por eso mi deseo para ti, mi querido hermano, es que Dios te bendiga y te guarde, que haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y que tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.